Les agradezco mucho su presencia. Para nosotros es muy importante, para la cátedra Carlos Monsiváis, que da inicio en la Dirección de Estudios Históricos y de la cual hablará el maestro Luis Barjau, que fue el iniciador de este proyecto. Y pues este es el primer producto editorial de esta cátedra y que con un gran gusto y con mucho honor lo estamos presentando en este momento. Nos acompaña el antropólogo Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, maestro Luis Barjau, Emiliano Ruiz Parra y el autor, maestro Luis Barjau, y el autor de este texto, de este libro, que con mucho orgullo se presenta, el maestro doctor Juan Villoro. Le vamos a dar la palabra para que nos hable precisamente de la cátedra Monsiváis, de su gestación, de cómo se empezó y que nos diga un amplio relato sobre lo que significa para el Instituto de Antropología e Historia y para nosotros dentro del Instituto la Dirección de Estudios Históricos. El maestro Luis Barjau fue director de la Dirección de Estudios Históricos, maestro antropólogo, actualmente presidente de la Academia de Antropología, y él es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con estudios de posgrado en Italia, y con una vastísima producción, sobre todo sobre los primeros años de la conquista, sobre la Malinche, sobre Hernán Cortés, y una figura muy, muy importante, Gonzalo Guerrero. Le voy a dar la palabra a nuestro exdirector de la Dirección de Estudios Históricos, el maestro Luis Barjau. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco la invitación a esta presentación de un libro para nosotros de gran importancia, porque este libro es un texto trabajado sobre una conferencia magistral que nos ha dado Juan Villoro en la inauguración de la cátedra. Agradecemos, ya lo dijo nuestra directora de Estudios Históricos, María Eugenia del Valle Prieto, la presencia del director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto. Yo voy a leer este pequeño texto que titulé Villoro y Monsiváis en la gran sala del museo. Y digo que es sumamente ilustrativo para la cultura mexicana, también para otros ámbitos, el contrapunto que se establece entre Monsiváis y Villoro en este libro que hoy presentamos. Está titulado como El género Monsiváis y escrito por Juan Villoro, y es la primera publicación de la cátedra Carlos Monsiváis que fundamos en la Dirección de Estudios Históricos del INAH el 2 de septiembre del 2015. La cátedra fue originalmente impulsada por Teresa Franco, exdirectora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en acuerdo con un grupo de investigadores que hoy configura el Consejo de la Cátedra. La cátedra fue decididamente avalada, comprendiendo de inmediato su significado institucional por el actual director general del Instituto, Diego Prieto, que además aceptó acompañarnos esta tarde, y por ello agradecemos mucho su presencia. He tratado de establecer en el prólogo de esta obra que la figura de Monsiváis fundó un modo particular en la Ciudad de México de asumir el oficio del escritor. Y eso fue agregando a la formación intelectual propia la del cronista, el crítico mediático
y la figura social de intermediario entre la cultura popular, la conceja cortesana o palaciega, el espectáculo de divas y estrellas de todos los medios, la academia, el gremio de artistas plásticos y de la palabra oral y escrita, las causas perdidas, según su humorismo, los intereses de las minorías hostilizadas y de manera inequívoca menospreciadas, los intereses de las clases subordinadas del sistema político y social. Su virtud fue esa difícil ubicación crítica en medio de tantos factores distintos, sin caer en la seducción de las ofertas del poder en ninguno de sus niveles, ni en los privilegios de la clase gobernante, ni en el manierismo de los gremios artísticos. Una pulsión popular de su colonia citadina, de su mexicanidad, lo rigió siempre desde el muy talentoso joven que ingresaba al cine y a la tertulia de artistas, hasta el hombre maduro, sabio y laureado. Creo que, como tantos investigadores de la Dirección de Estudios Históricos, donde trabajó Monsiváis desde 1972 hasta su partida, esos investigadores, decía, aprendimos poco a poco a admirar la singularidad de Carlos Monsiváis. Al principio, distantes de aquella figura algo hostil, dura, a veces sombría o melancólica. Después, como decididos alumnos ante el discurso del maestro. El taller del libro que Monsiváis impartía en la D tuvo una concurrencia especializada de alrededor de entre 10 y 15 connotados investigadores. Funcionó entre el 2003 y el 2010, pero Carlos participaba también junto con José Emilio Pacheco en el Diplomado de Historia del siglo XX, que funcionaba en el mismo periodo y continúa hasta la fecha. El mes próximo, del 16 al 19, el Consejo de la Cátedra organizó un simposio con Esther Acevedo, Lilia Venegas, Adolfo Castañón, Raquel Cerur y una entrevista a Juan Restrepo en la Dirección de Estudios Históricos en Tlalpan. Con fidelidad a nuestro compañero instauramos esta cátedra que se dedica a estudiar su vida y su obra, pero sobre todo a preservar la discusión de la amplia temática que era de su interés y que resulta ser una parte sustancial de las labores de investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entiéndase, la crónica histórica, la crítica política, el desarrollo de la literatura. Acertamos y agradecemos la participación de Juan Villoro al haber impartido una conferencia magistral sobre Monsiváis, que inauguró la cátedra y que se convirtió en el libro que ahora presentamos. Este libro describió y reflexionó sobre la obra del maestro. La elección la hicimos de Villoro como su ejecutor y fue completamente acertada porque su discurso sobre Monsiváis contribuyó en alta medida a escrutar pensamiento y figura de aquel de una manera exacta e inteligente. Y así resultó que, como se demuestra en sus páginas, ambas figuras, autor y personaje, establecen una tensión intelectual equidistante, muy conveniente para el desarrollo de la cultura mexicana de nuestros días, que debe ser continuada y profundizada porque es ejemplar, a pesar del esfuerzo que se necesita para resistir disposiciones gubernamentales recientes que limitan el desarrollo de la investigación
y de la labor intelectual en su conjunto. Monsiváis y Villoro integran un eje especial del desarrollo de la cultura en México, porque el autor, analizando su objetivo, ha demostrado, además de su creatividad en novela y teatro, gran capacidad en el desarrollo del ensayo, que fue un género dilecto de Monsiváis, género privilegiado por la expresión social, académica y literaria en el país, pues consolida una tradición que facilita la participación de pensadores que aportan desde fuera de los rigores académicos formales. Obsérvese en la producción de Juan Villoro el magnífico ensayo contenido como epílogo en la traducción del Hamlet que hizo el poeta Tomás Segovia y coeditado por Ediciones Sin Nombre y la UAM en el 2009. De igual manera, el prólogo de la edición del Emilio de Jean-Jacques Rousseau, que publicó la Universidad de Jalapa en el mismo año. Y póngase en contraste con los excelentes ensayos literarios de Monsiváis en uno de sus últimos libros, Escribir, por ejemplo. La expresión a través del género del ensayo sigue una tradición nuestra muy acorde al pensamiento cabal en todos los órdenes del desarrollo de la cultura nacional. Por ella podemos notar una ruta trazada desde Las Casas y Clavijero hasta el siglo XIX con Guillermo Prieto, Justo Sierra, Francisco A. de Icaza o Manuel Gutiérrez Nájera, y hasta la mitad del siglo pasado con Vasconcelos, Genaro Fernández MacGregor y su propio reseñado Ramón López Velarde. Alfonso Caso, Antonio Castro Leal, Daniel Cosío Villegas, entre tantos otros. Hoy aquí no podemos olvidar el ensayo El silencio de Cuauhtémoc, de Jaime Torres Bodet, que inauguró precisamente este recinto del museo en 1964. El ensayo, creado en el siglo XVI por Michel de Montaigne, encerrado en su torre, y reafirmado por el conde de Buffon en el 18, con su célebre discurso sobre el estilo, donde establece que los conocimientos, lo estoy citando, los conocimientos y los descubrimientos se transportan con facilidad si están bien escritos. Y esto, pues, es el fin superior de la investigación porque permite involucrar al lector. Es un gran auxiliar en México para explorar la realidad desde un paradigma distinto, por lo cual debe estar al lado de otras medidas de la productividad académica, no obstante sus opositores, que dogmatizan sus juicios exigiendo protocolos solamente de las ciencias duras, cuando este género es por excelencia humanista, condición óptima de las tareas antropológicas e históricas. En los trabajos monsiváyanos de Días de Guardar, de 1970, y Los rituales del caos, del 95, podemos entender con claridad por qué acertó Villoro, a riesgo de un exceso, en titular este libro que hoy presentamos como El género Monsiváis, pues Villoro ensayó a calificar el genio de Monsiváis como un género literario. Y es verdad que la impresionante singularidad de Monsiváis consiguió definir un estilo tan propio que ya hizo escuela. En verdad no se había visto escrito con tanta contundencia. Sí es pues una suerte de género, porque en las líneas y entre líneas de esos ensayos editados por Era, podemos ver al autor designando a un observador que no solo es otro narrador de los hechos creado por el autor narrador, sino que es un autocrítico implacable hasta el escarnio, y así la realidad observada
junto con la problemática y las debilidades del autor, puestas a discusión con el lector, develan un México brutal y al mismo tiempo entrañable. Villoro sigue todo este plan intelectual de Monsiváis con admiración y refinamiento. Por eso digo que ambos autores hacen una polaridad complementaria y que esa compensación es vital para nosotros porque es liberadora y descolonizadora de los resabios de las mentalidades del México múltiple. En 1987, Lina imprimió el libro Historias para Temblar, 19 de septiembre de 1985, en donde un grupo de investigadores, entre ellos Carlos Monsiváis, reflexionamos y anotamos sobre el fenómeno. Ese libro resaltó que el cronista de México desempolvó la categoría de la sociedad civil, que hasta la fecha funge como una referencia reflexiva en política y politología y como un espíritu chocarrero que promovió cambios en las organizaciones laborales, sobre todo académicas o universitarias. Pero la observación generalizada de la acción espontánea de los jóvenes citadinos frente a los derrumbes del 85, como una nueva forma de participación conmovida por su identidad y por la justicia, mostró una nueva vía de saneamiento y superación civilizatoria de la vida ciudadana. Hoy que se repite la tragedia, se deben concluir las ideas que brotaron de aquel sismo del 85. Se deben definir y organizarse en la práctica. Civilidad, civilizatoria y justicia contra la avaricia, el robo, la ignorancia. Esperamos de nuestros tropiezos aprender a caminar con certeza. El libro INA del 87 registró los sismos de los siglos XVII y XVIII, de la etapa entre 1821 y 1870, del 70 a 1912, el tema de los sismos en la mitología universal, la crónica de los hechos inmediatos, la sociedad frente al fenómeno telúrico, el temblor en Tepito, testimonios y entrevistas a las costureras, las organizaciones de damnificados, en fin, la ciudad sacudida. Hoy con las crónicas en periódicos, revistas y redes surgirán otros libros sobre nuestra tragedia. Con esos materiales con seguridad reflexionaremos y actuaremos en pos de una organización social justa y decorosa. Buenos augurios a Juan Villoro por este libro, que es de mucho interés en estos momentos para todo público, especialmente para jóvenes, porque permite ubicar la importancia y la singularidad de un intelectual complejo, a más de su popularidad, como Carlos Monsiváis, que reseñaba la cultura mexicana al filo de la crítica y siempre con una visión humanista y esperanzadora. El gran investigador de la Dirección de Estudios Históricos también desplegó una mirada profunda sobre la sociedad mexicana reflejada en los momentos más agudos de la tragedia. Y allí vio nuestra fortaleza solidaria. Muchas gracias. Pues muchas gracias al maestro Luis Barjau por estas líneas tan interesantes, importantes. Y yo debo recordar aquellos momentos porque yo estaba en el taller con Carlos, entre mis compañeros de la Dirección de Estudios Históricos y algunos más que llegaban de otros centros académicos. Aquellas mañanas en las cuales discutíamos de política, nos reíamos, después discutíamos los textos que él nos había recomendado. Para mí han sido mañanas
días inolvidables. Ahora le voy a dar la palabra a Emiliano Ruiz Parra. Nacido en la Ciudad de México, ha sido el autor de los textos más extensos publicados en la revista Gato Pardo y del diario Reforma, en donde publicó la crónica más extensa en la historia de ese periódico. Morir por Pemex, el naufragio de las mandarinas, 2008, nominada al premio de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en 2010. Emiliano Ruiz Parra es autor de Ovejas Negras, Rebeldes de la Iglesia Mexicana en el siglo XXI, Océano 2012, y ganador en 2013 del premio del periodismo alemán Walter Reuter por ¿Dónde está mi hijo? Actualmente coordina un taller de periodismo narrativo que ha sido impartido en diversos medios del país. Sus textos han sido antologados en México y Colombia. Estudió Letras Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y Teoría Política en la Universidad de Londres. Le damos la palabra. Muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Diego, Luis, y muchas gracias sobre todo a ustedes que a pesar de la tremenda sacudida de hace unos días vinieron acá a una conversación. Yo recuerdo que era la 1 de la tarde y yo estaba expectante en mi escritorio y sonó el teléfono y era Lalo, el del conmutador, y me decía, ya va Carlos Monsiváis para allá. Carlos había traspuesto las aduanas, los sistemas de seguridad del periódico Reforma, que eran casi impenetrables, pero al paso de Carlos las puertas se derritieron, las alarmas se callaron y apenas lo vi, estaba caminando sobre el mármol recién pulido, casi se cayó, lo pesqué y a manera de celebración recuerdo que dijo, este es el edificio más exquisitamente feo que tenemos. Era el periódico Reforma. Carlos me visitaba en la redacción del periódico Reforma. Lo llevé a una de las mesas del snack, porque en Reforma se habla en pocho, ¿no? El staff se reúne en el snack para revisar el budget. Y ahí pues, había unas mesitas con Coca-Cola y café. Y nos sentamos a platicar. Un día antes, Monsiváis me había llamado era la primera vez que yo lo oía hablar por teléfono y me había pedido un expediente que yo había obtenido. Yo cubría la fuente religiosa. La Secretaría de Gobernación en aquel entonces, estaba Santiago Krill, había sancionado a una iglesia de la Merced, del barrio en donde él había crecido, por adorar a la Santa Muerte. Es decir, Krill se había puesto la sotana de teólogo y había castigado a unas personas por adorar a la muerte. Monsiváis quería ese expediente para su colección de despropósitos oficiales. Y ahí ese día recuerdo que me contó que había estudiado en Guanajuato en una escuela de cuáqueros y que sus primeras lecturas o su primera lectura influyente, eso lo cuenta Juan Villoro también, era la Biblia Reina Valera, ¿no? De Cipriano Reina y Casiodoro de Valera, una pieza del protestantismo barroco, si algo así puede existir, de la literatura hispana. A partir de entonces, Monsiváis y yo iniciamos una extraña amistad que se mecía en el péndulo de su temperamento, ¿no? Algunas veces me llamaban por teléfono y me enlazaban la llamada, ¿no? Decían, te habla Monsiváis. Era el 2006, estaba los plantones de López Obrador en el Zócalo y Monsiváis me decía, Emiliano, quiero consultarte qué les respondo a los periodistas que me están preguntando sobre el plantón, ¿no? Parecía, por supuesto, pues una exageración que me preguntara a mí. Pero a veces yo lo llamaba, a veces conversábamos largo y a veces me contestaba su tío o su abuelita, ¿no?
que era por supuesto el propio Monsiváis, que de esa manera se quitaba de encima las llamadas. Y nos encontrábamos en el péndulo de la zona rosa para conversar. A veces, o muchas veces, o varias veces llegó con otros amigos. Decía, Emiliano era reportero del Reforma, pero ahora canta en los camiones. Así me presentaba, porque yo ya no era reportero del diario. Y quizá nos vimos las últimas veces hacia 2009. Yo le dije que me iba a Londres un año y estando yo allá, Carlos enfermó y murió. Quisiera leer una cita de Carlos. Dice, el 19 de septiembre y en respuesta ante las víctimas, la Ciudad de México conoció la toma de poderes de las más nobles de su historia, que trascendió con mucho los límites de la solidaridad. Fue la conversión de un pueblo en gobierno y del desorden oficial en orden civil. Democracia puede ser también la importancia súbita de cada persona. Son líneas que Monsiváis escribió hace 32 años, pero que se saben a la misma frescura de la lluvia que acaba de caer sobre la Ciudad de México, sobre una ciudad que no puede volver a la normalidad cuando todavía faltan 30 personas por ser rescatadas, 30 o más, de Álvaro Obregón 286 en la colonia Roma. Y sin embargo, cuánto se extraña a Carlos, ¿no? Pedirle que nos salve de las metáforas fáciles de decir, por ejemplo, que sobre los cimientos carcomidos del autoritarismo del PRI, los actores de la alternancia, el PAN de Fox y Calderón, el PRD de Cárdenas y López Obrador, echaron 2 pisos más y resanaron las grietas con discursos de honradez, pero se resistieron a desmantelar el edificio. Por eso el miércoles 19 de septiembre de 2017, como del 85, uno de los edificios derrumbados, fue el del Estado mexicano. En pocas horas el gobierno lo ejercían, cito, los adolescentes en pleno estreno de ciudadanía, así los llamó Monsiváis. Ahora los llamamos millennials, quizá por cierta flojera conceptual. La autoridad se encerró en sus despachos en el 85 y lo volvió a hacer ahora, en el 2017. Por eso hay que preguntarse si hay algo más horizontal que la cadena humana que desaloja cubetas de escombro o que transporta botellas de agua. Hay que ver que en el 85 la voz que contó en tiempo real el terremoto era la voz del régimen, Jacobo Zabludovsky, que recorría en automóvil la ciudad y hablaba por teléfono celular. Y ahora en 2017 se contó en tiempo real otra vez, pero fue el coro de las redes sociales que decían, acá se necesitan rotomartillos, picos, palas, allá 2 vehículos, por allá se reconocía al ferretero que había vaciado sus anaqueles. Si la voz de Jacobo y el coro de las redes sociales fueron las grandes diferencias, la gran similitud fue la tragedia de las costureras, ¿no? Que nos recordaron que todo lo que hemos avanzado contra el machismo, contra el patriarcado, es insuficiente, ¿no? A mí me impresionó mucho que entre los escombros de Chimalpopoca, y lo vi en una foto en Twitter, había un diccionario chino-español. ¿Acaso, no, podemos pensar una mujer migrante que pagó a un coyote allá en China por un cruce a Estados Unidos vía México y que se quedó aquí atorada en las redes de explotación laboral, ¿no? Monsiváis vio una enjundia multiclasista en el 85. En el 2017 ese coro se transformó se vistió el uniforme del trabajador más precarizado y más invisible, el albañil, ¿no? Todos los rescatistas fueron por un momento albañiles, ¿no? El Estado llegó horas, en algunos casos días después, y en su forma más primitiva, como un pelotón de hombres armados que cerraban el paso a los derrumbes, que cortaban las cadenas humanas, que ahuyentaban a los jóvenes, ¿no? 20 años después, en el 2005,
Carlos Monsiváis recuperó la crónica del 85, pero la vinculó a la cadena de movimientos sociales, ¿no? Desde los enriquistas, el 68, los ferrocarrileros de los 50. Para Monsiváis, el gobierno horizontal del 85 era una cadena más de esa continuidad. Yo creo que hubiera visto en el 2017 una continuidad del movimiento Yo Soy 132, de Acción Global por Ayotzinapa, que emergió en el 2014 y que yo creo, estoy seguro, que nos tendrá más sorpresas en los próximos años, ¿no? Dice Juan Villoro en el libro que aquí nos trae: la cátedra que lleva su nombre deberá ser un foro de la inconformidad también ante la obra de Carlos Monsiváis, ¿no? Porque Carlos Monsiváis, a todos los movimientos que cronicó, que estudió, los sometió al mismo escrutinio que sometía a todas las formas del poder. Juan Villoro, lector fraterno e inconforme, lee a Monsiváis como un reformador sutil que aumentaba así su eficacia sobre la arena pública. Carlos Monsiváis, nos dice Juan Villoro, nos llamó la atención sobre nuestros abuelos, los cronistas del siglo XIX. En Las herencias ocultas, y en A ustedes les consta, nos enseñó que la crónica mexicana moderna nació con la mejor generación del México independiente. Los liberales como el nigromante, por cuyas manos pasaron los cientos de millones de pesos de la desamortización de la Iglesia, y cuando llegó la invasión francesa, no tenía un peso para rentar un carruaje y seguir a Benito Juárez. Tuvo que seguir a Juárez en mula. O Altamirano, Ignacio Manuel Altamirano, que fue velado con un gabán que no tenía botones. Al fundar la crónica mexicana, ellos también estaban fundando a México. El país fue un relato que escribieron con armas y con letras. Monsiváis, nos dice Juan Villoro, no fundó un país, pero sí fundó un género. La crónica, no como un centauro, sino, añado yo, como un ornitorrinco. Para reflexionar, Carlos Monsiváis necesitaba contar historias. Para entender el país, había que contarlo. Ridiculizar a los dueños convencionales de los micrófonos, como lo hacía cada semana en Por mi Madre Bohemios, y llevar al centro a los marginales. Monsiváis rompió los diques de la crónica política. Como Elena Poniatowska, otra gran cronista del 85, en su libro Nada, Nadie, Monsiváis aprendió a escuchar esa voz del asfalto. Dice el maestro Luis Barjau en la introducción al libro que eligieron a Juan Villoro para presentar, para abrir la cátedra, Carlos Monsiváis, porque compartía intereses con él, pero podía mirarlo desde la distancia de la siguiente generación. Yo pertenezco a la generación siguiente, a la de Juan Villoro, que despertamos a la crónica en medio de historias de violencia y de militarización del país. Algunos de nosotros conocimos a Juan Villoro en un taller de crónica que organizaron Marcela Turati y Daniel Arrea para los miembros y simpatizantes de la red de periodistas de a pie en el 2006. El Zócalo estaba ocupado por el plantón de López Obrador y Villoro nos enseñaba 2 horas a la semana a contar historias, a escribir crónicas como el que medita mientras anda en bicicleta, con la cabeza en el pensamiento y la mirada puesta en la realidad. La crónica, como la hemos leído y la hemos aprendido de Juan Villoro, es un género a pie, es un género que camina. Nuestra manera de escribir se hace como el reporteo, caminando,
Así recuerdo yo a Juan Villoro en aquel taller. El que se sienta a escribir evita los errores. El que conversa mientras está caminando sabe que puede tropezarse, pero está tratando de llevarle el paso a sus interlocutores. La crónica, nos enseñó Juan Villoro, es un género horizontal. Es un género que se hace con un profundo acto de fe en las calles, en lo que pasa en las calles. Eso es lo que estamos viendo ahora. Por eso la crónica es un poco como el jazz, ¿no? Siempre que hemos conversado con Juan Villoro, y así era la conversación con Carlos Monsiváis, era un poco darle una melodía y esperar a que respondiera el grupo con otra melodía aún más rica. Yo quiero agradecerte, Juan, por hacernos hablar de Carlos Monsiváis con el mismo tono crítico que él demandó, para entender su obra y la crónica como una continuidad, como una acción colectiva que avanza 2 pasos y retrocede 1 más, como una conquista gradual y nunca definitiva, que se sacude en momentos de inflexión como el 68 o el 94, y que ya despertó 2 veces con los temblores de tierra que nos empujaron a radicalizar las reformas, que nos recordaron que podemos salvar vidas sin pasar por ventanillas, por permisos, ni por licitaciones. Muchas gracias, Juan. Pues una vez más agradecemos las palabras de Emiliano Ruiz Parra y estas palabras magníficas que nos ha pronunciado. Nos ha hecho un recorrido por estos momentos también difíciles y de la crónica de Carlos Monsiváis. Ahora le vamos a dar la palabra y agradecemos una vez más la presencia de nuestro director general, el maestro Diego Prieto Hernández, quien nos acompaña en esta presentación, y le vamos a dar la palabra. Sí, buenas noches tengan todos ustedes. En verdad me parece revelador que haya esta cantidad de gente en este momento tan complicado, del ánimo, del temor, de la incertidumbre, de la duda, de la búsqueda de cuerpos y de la necesidad de encontrar el camino de la reconstrucción y de la restauración de patrimonios que se han perdido. No acertaba a decidir venir porque ciertamente hay una gran cantidad de cosas que tenemos que atender, pero pues hay que estar en donde uno tiene que estar, y me parecía fundamental estar aquí porque sin duda alguna este acto tiene mucho que ver con la necesaria reflexión, el intercambio necesario y la comunicación directa que se ocupa en estos momentos en donde a veces la información muy distorsionada desinforma considerablemente, confunde mucho y evidentemente nos deja sin saber exactamente qué está pasando. Es evidente que entonces el contacto personal, el estar ahí, como decía Emiliano, en la calle, con la gente, en el contacto directo, es fundamental. Por eso me parecía muy importante estar aquí con Juan, con los colegas de la Dirección de Estudios Históricos que acertadamente han impulsado esta cátedra Carlos Monsiváis, con la memoria y el ánima, dirían los otomíes, de Carlos Monsiváis, que por aquí debe estar, con Emiliano, que ha expresado, me parece, reflexiones muy pertinentes, y con todos los aquí presentes que supongo vinieron por el recuerdo grato de Monsiváis, vinieron probablemente también por esa sensación de que hace falta alguien que contribuya
con una mirada al mismo tiempo crítica pero burlona, al mismo tiempo descriptiva pero analítica, al mismo tiempo familiar y popular pero también erudita. Y eso tiene mucho que ver con el género Monsiváis que propone Juan Villoro. Quiero agradecer también la presencia de los familiares de Carlos que se encuentran por aquí, del señor embajador de la República del Perú, muchas gracias por estar con nosotros, y del director del Museo del Estanquillo, el Museo de Monsiváis, Enoc de Santiago. Bien, el género Monsiváis recoge las palabras del escritor y cronista Juan Villoro durante la inauguración de la Cátedra Monsiváis, creada en honor de quien fuera, sin pretenderlo, una especie de cronista crónico de la Ciudad de México, un cronista a su manera, y refundara sin querer la crónica periodística mexicana del siglo XX. Fue en septiembre de 2015 cuando Tere Franco, a la sazón directora general del INAH, y Villoro inauguraron a la Dirección de Estudios Históricos del Instituto la Cátedra Carlos Monsiváis, al cumplirse 5 años del fallecimiento del infaltable y ubicuo cronista del país y de su ciudad, acaecido el día 19 de junio de 2010, hace ya más de 7 años. En ese septiembre de 2015 me tocó estar ahí, pues entre el público, yo iniciando una aventura que verdaderamente me ha llevado a unos avatares que puede que ni Carlos Monsiváis se hubiera imaginado. Yo acababa de ser nombrado secretario técnico, cosa que pues nunca se me había ocurrido, en función de que se había ido mi amigo César Moeno, que por cierto acaba de escribir un artículo muy sensible, muy atinado, que se llama Maletas. Entonces quedo como secretario técnico, acudo ahí, y a partir de ahí, en estos 2 años, la verdad, esto ha sido una especie de asombro permanente y de, como en esta fábula brechtiana de las serpientes, ¿no? De sortear un problema y encontrarse uno más grande, ¿no? Después, al año siguiente, como encargado de la Dirección General del INAH, sin ser su director general, ahora como su director general y ahora a cargo de una tarea descomunal, verdaderamente descomunal, que tiene que ver con reconocer y acompañar a la sociedad en la recuperación de más de 1,500 edificios inmuebles históricos que han sido dañados por los sismos del 7 y 19 de septiembre. La Cátedra Monsiváis fue diseñada para generar y promover un espacio permanente de estudio, reflexión y debate público en torno a Monsi y su vasto legado intelectual, su impenitente ironía, su curiosidad incombustible, su devoción por nuestra cultura popular como alma de la identidad nacional, pasión que hizo de un concepto asaz abstracto como patrimonio intangible, algo muy cercano a los ciudadanos. Sin duda, un hombre muy atento a los fenómenos culturales de México. Esta presentación del género Monsiváis de Juan Villoro, que forma parte de la saga de eventos académicos de la Cátedra Carlos Monsiváis, coincide prácticamente con los recientes terremotos, particularmente con el devastador del pasado 19 de septiembre y sus consecuencias, como el colapso de decenas de edificios, el fallecimiento de gran número de personas y viviendas colapsadas en los estados más afectados como la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Guerrero y Tlaxcala, que vinieron a sumarse a las desgracias ocurridas en Oaxaca y Chiapas a raíz del sismo del 7 de septiembre, con innumerables afectaciones nunca antes vistas al patrimonio histórico, además del azoro, el duelo, la impotencia, el miedo, mucho miedo
y la incertidumbre, pero también y sobre todo la masiva participación de los más jóvenes en las tareas del rescate, la organización de la sociedad civil, que como dijera Monsiváis, encabeza, convoca y distribuye la solidaridad. Si buscáramos diferencias, decía Emiliano, entre aquel 19 de septiembre del 85 y hay varias. La primera es que no fueron dos, no fue uno, fueron dos temblores absolutamente devastadores. La segunda es que ya no fue solo principalmente la capital de la República, claro, en 85 hubo otras entidades, pero ahora mismo tenemos 11 entidades afectadas, por lo menos por cuanto hace al patrimonio cultural, las edificaciones históricas afectadas y también muchas de ellas por la pérdida de vidas y también por la pérdida masiva de viviendas, mucha vivienda vernácula, mucha vivienda tradicional, que va a significar huecos que habremos de ver cómo se van a llenar en los centros de población de muchos pueblos y comunidades mexicanas. Otra diferencia es que como nunca se han perdido edificaciones históricas, infinitamente más que las de 1985, por lo menos les decía, 1,500 edificaciones históricas y fundamentalmente templos. Parece una especie de regreso o de carnación de la estrofa terrible del himno nacional que dice: y tus templos, palacios y torres se derrumben con hórrido estruendo y sus ruinas existan diciendo: de 1000 héroes la patria aquí fue. Ahora que al INE le toca que sus ruinas dejen de ser exactamente ruinas y sigan diciendo que de millones de héroes la patria aquí fue. Transitar nuevamente las calles de una Ciudad de México parcialmente colapsada es vivir una especie de déjà vu del 85. El rescate de sobrevivientes o personas sepultadas bajo los escombros, la remoción de cascajo, el acopio de ayudas de todo tipo, alimentos, ropa, herramientas, linternas, polines, el reparto de víveres, la creación y operación de albergues, la sociedad civil que protesta de nuevo por la corrupción que erigió edificios mal construidos. Es de nuevo la acción espontánea, ahora muchísimos jóvenes y adolescentes cuyos padres tal vez eran apenas unos niños en 1985. El propio Monsiváis dijo en Nos y Nosotros, los días del terremoto, 1985-2005, la gran certeza de 1985 es el descubrimiento de que la colectividad solo existe con plenitud si intensifica los deberes y anula los derechos. Si la sociedad civil es una idea todavía imprecisa, los cientos de miles que se consideran sus representantes le otorgan energía y presencia irrebatibles. Es así como podemos entender el género Monsiváis, como lo ha concebido Juan Villoro, al ritmo de una sociedad vibrante y sacudida. Al ser la mayoría de los textos de Monsiváis de coyuntura, una especie de letras de emergencia para historiar lo inmediato y cubrir exigencias periodísticas, el género que más empleó fue la crónica, pero una crónica plagada de análisis, de crítica, de juicios y de opinión. Pero no fue como entonces cualquier crónica, sino la escrita por un hombre casi omnisciente y omnipresente. Nunca se comprobó la existencia de replicantes monsiváitas destinados a acudir en su nombre a eventos simultáneos, de infinitas pasiones culturales, así como un auténtico erudito de lo excelso y lo mundano. Una de tantas aportaciones de Monsiváis a la cultura popular fue haber familiarizado el término sociedad civil, que si bien era inacible o vago para muchos, se hizo carne cuando miles de sus integrantes se volcaron a las calles para exigir sus derechos, entonces como ahora. Pero el otro Monsi, el académico, en realidad el profano y el culto siempre fueron inseparables, fundó en la Dirección de Estudios Históricos del INA el Seminario de la Cultura Nacional,
que durante 14 años profundizó en el proceso de formación de una cultura nacional, abordando sus expresiones más prestigiosas y clásicas como la literaria, indagando sobre su andamiaje institucional y estudiando la raíz popular. También en la Dirección de Estudios Históricos coordinó el taller del libro de 2003 a 2010, en el que se leían lo que él llamaba los bestsellers del siglo XIX. La presencia de Monsi en la Dirección de Estudios Históricos fue siempre un gran estímulo intelectual y una provocación para observar la historia como compromiso con el presente y para estimular el pensamiento crítico y el alma lúdica tan propias de él. A 7 años de su muerte física, la inmensa obra de quien con humilde ironía se definía como un lugar común de la colonia Portales, sigue esperando a ser descubierta, analizada, releída, comentada y anotada. Sin duda, uno de los mejor capacitados para ello es nuestro autor invitado, Juan Villoro, quien en un texto de igual nombre que el libro que hoy presentamos afirmó en torno a Monsi hace 2 años, entre comillas, medir el tamaño de su ausencia es imposible porque intervino en demasiadas zonas del arte y la política, en forma no siempre evidente. Fue el mayor árbitro entre lo oculto y lo popular, y uno de los principales dictaminadores del gusto en un país que no sabía que tantas cosas distintas valieran la pena. Termina la cita. Sin duda, el alma voladora de don Carlos está presente hoy más que nunca, cuando la naturaleza nos señala tan dramáticamente las piedras con las que tropezamos por segunda vez. Más piedras con las que tropezamos por segunda vez. Primero el 7 de septiembre, después el 19 de septiembre y ahora la inmensa tarea de la reconstrucción, de la restauración, de la reconstrucción de un patrimonio, del reencuentro con el ánimo y con las ánimas de los que se perdieron. Lo que nos falta resolver como sociedad. Y cuando el ánimo decae en esta atmósfera de luto, su pasión por la historia nacional nos recuerda que este país se ha levantado muchas veces de entre sus ruinas y que esta vez también lo hará. Gracias. Muchas gracias a nuestro director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Realmente le agradecemos su presencia en estos momentos tan difíciles para el instituto, como él nos lo ha señalado. Para mí ver ya escrito, ya publicado este libro, me hizo recordar mucho al Monsiváis con el que convivimos tantos años. Aquellas reuniones, como les dije, en la sala de la oficina, que está en la parte alta de la Dirección de Estudios Históricos, cuando nos reuníamos ahí a platicar, a discutir, yo me gustaba sentarme lo más cerca que podía de Carlos, y me llamó mucho la atención cómo en ocasiones, en esta época de las redes sociales y de toda la tecnología, el avance, él llevaba escrito lo que nos iba a decir, con su puño y letra. Y sin embargo fue un hombre mediático, un hombre versátil, y pues al leer ya ver la publicación de este libro, lo recordé mucho. Le voy a dar la palabra ahora al maestro Juan Villoro, dramaturgo, novelista, cuentista, ensayista y periodista. Juan Villoro nació en la Ciudad de México en 1956. Ha sido profesor en la UNAM y profesor visitante en las universidades de Yale, Princeton y Pompeu Fabra de Barcelona, así como en la Fundación de Nuevo Periodismo creada por Gabriel García Márquez. Es columnista de Reforma, México, El Mercurio, Chile. En 2012 obtuvo el Premio Iberoamericano José Donoso por el conjunto de su obra otorgado en Chile. Entre los reconocimientos que ha recibido en México se encuentra el Premio Mazatlán por su libro de ensayos literarios Efectos Personales y el Premio Javier Villaurrutia por su libro de cuentos La Casa Pierde. Recibió en España el Premio Herralde por su novela El Testigo, en Argentina el Premio ACE por su obra Teatro, Filosofía de Vida, y en Cuba el Premio José María Arguedas por su novela Arrecife. Su periodismo ha sido reconocido con los Premios Rey de España, Ciudad de Barcelona,
Manuel Vázquez Montalbán y el homenaje Fernando Benítez de la Feria Internacional del Libro. Su obra ha sido traducida a numerosos idiomas y es realmente un honor para nosotros que esta primera producto editorial de la Cátedra Monsiváis sea precisamente de Juan Villoro. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos ustedes por haber venido y a los compañeros de la mesa. Como podrán imaginarse, estoy muy contento con la edición de este libro tan hermosamente editado, con fotografías que acompañan la vida de Monsiváis. Hay una crónica visual de él con un prólogo magnífico de Luis Barjau. Y pues fue un verdadero privilegio poder inaugurar la cátedra Carlos Monsiváis con una conferencia que ahora tiene su versión de libro. Entonces son muchos los motivos de gratitud de esta noche. Uno muy especial para nuestros anfitriones, Diego Prieto Hernández, director del INA, Antonio Saborit, director de este museo, porque me parece muy importante que en estos momentos no dejemos de reunirnos siempre y cuando esto sea posible. Yo creo que sería absurdo alentar reuniones en sitios en riesgo, pero una vez que Protección Civil ha revisado los edificios, creo que es muy importante que las puertas de los recintos de la cultura y de la ciencia sigan abiertas y que ofrezcan el papel de sanación que siempre tiene el conocimiento y el solo hecho de estar juntos. Ha habido decisiones en estos últimos días que me parece que contravienen este espíritu. En ocasiones por cierta comodidad o por temor a las posibles consecuencias, se prefiere cancelar actividades. Y no podemos hacer que esta ciudad tenga como únicas actividades las que hace la iniciativa privada. Entonces creo que es muy importante el anuncio que ha hecho la UNAM de volver a tener las actividades en los sitios, por supuesto, que sean seguros. Y creo que esta convocatoria es una convocatoria que nos hace ver que la cultura es una manera de estar juntos, de seguir en pie, y que es muy importante que no se cierren los espacios con un simple pretexto burocrático. Entonces, celebro pues este acto y desde luego Diego ha pedido, creo que con toda razón, que enfaticemos el tema del terremoto, tanto en la obra de Monsiváis como en consideraciones nuestras. El Seminario de Cultura Nacional trae a la memoria, desde luego, a Carlos Monsiváis, pero creo que también es muy importante mencionar a Enrique Florescano, que fue su animador, y en este lugar se pudieron congregar en forma insólita personas de la academia con escritores que no necesariamente tenían un trabajo en la investigación, escritores como el propio Antonio Saborit, José Joaquín Blanco, José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis. Entonces, resultado de eso fue la participación de Carlos Monsiváis en el INA, y de ahí que esta cátedra lleve su nombre. Entonces hay que celebrar pues que se haya dado esa fecunda y no siempre frecuente reunión de personas que se dedican a investigar, unos desde la academia y otros desde las zonas más informales, pero no menos precisas, de la literatura. Conocí a Antonio Saborit, que estuvo en ese Seminario de Cultura Nacional el 8 de junio de 1980, hace casi 40 años. Él es hoy nuestro anfitrión y nos conocimos, y la fecha se puede recordar porque acababa de morir Henry Miller y nosotros éramos devotos lectores de él, y Radio Educación organizó una mesa redonda sobre este autor. Ahí yo comenté que para muchos Henry Miller era un pornógrafo, el autor que había sido censurado 1000 veces y que tenía una literatura de alta temperatura erótica, pero que se trataba de un autor mucho más profundo, de corte metafísico, y entonces hice un encomio de sus valores literarios. Unos minutos después, Monsiváis habló por teléfono
a la estación para practicar una de sus actividades favoritas, que era enmendarle la plana a los demás. Y entonces dijo que no se podía olvidar que Henry Miller era un transgresor, que no podíamos edulcorarlo, que era muy importante recordar la parte profundamente erótica de su literatura. Y entonces, bueno, recibí en ese momento el regaño. Antonio Saborit no me dejará mentir. Y esto habla mucho de un doble aspecto de Monsiváis. Por un lado, el estar atento a lo que hacen los demás, y por el otro lado, entender la generosidad como una manera de decir la verdad, es decir, de discutir con el otro a riesgo de pronto de poder parecer un adversario. En muchas ocasiones Monsiváis fue un polemista, pero yo creo que se trataba del mejor duelista con el que uno se podía enfrentar. Por supuesto que alguien de mi generación y de la de Antonio, solo podía ver a Monsiváis como un maestro. Ojalá pueda yo ser considerado como un discípulo, y este texto forma parte de ese aprendizaje de Carlos Monsiváis. Lleva el título del género Monsiváis porque él practicó un estilo de crónica extraordinariamente personal. La realidad ocurre al menos dos veces: en el mundo de los hechos y en su representación en la conciencia de los testigos, en la manera en que nosotros creemos que eso sucedió. Entonces, hacer crónica casi siempre tiene que ver con narrar los sucesos, pero también involucra las opiniones sobre los sucesos, y la versión contemporánea del coro griego es la opinión pública que nos habla de la realidad. Pues bien, Monsiváis agregó otra dimensión más a la crónica, que era el análisis de la realidad que él estaba contando. Es decir, él escribía crónicas editorializadas, en ocasiones recurría a desdoblamientos de voces. No sabemos si realmente discutía con testigos de esa circunstancia o los había inventado para poder hacer una especie de dramaturgia de la realidad, pero en el caso de Monsiváis, no vemos nosotros nunca la realidad en su aspecto directo, crudo, sino que vemos nosotros los sucesos analizados, comentados por el cronista, que es militante de sus propias ideas. Entonces es una manera muy especial de cubrir la realidad, muchas veces sirviéndose de humildes signos tipográficos como los paréntesis, pero que en el caso de Monsiváis un paréntesis podía ocupar varias páginas, y esos paréntesis eran muchas veces las explicaciones de lo que había dicho antes. Entonces es un género narrativo muy peculiar, prácticamente de su invención, y por eso con cierto riesgo, como muy bien dijo Luis Barjau, porque hay algo de exageración en esto, llamé al libro El género Monsiváis. En 1954, 10 años antes de que Humberto Eco escribiera su famoso libro sobre lo oculto y lo popular, Apocalípticos e Integrados, Carlos Monsiváis ya escribía con total soltura del músico cubano Bola de Nieve y de la poesía modernista. Había establecido una línea fluida entre los más distintos temas y nos autorizó a las generaciones venideras a hablar con toda libertad de los más distintos temas. Por supuesto, sin podernos comparar con él. Sergio Pitol lo llamó Mr. Memory porque se acordaba absolutamente de todo. Él tenía una memoria tan instantánea que, por ejemplo, le bastaba ver los créditos de una película para recordar todos los nombres que habían aparecido ahí. Entonces de pronto decía, pero ¿por qué me sé yo el nombre del séptimo camarógrafo de la película Apocalipsis Now? Quisiera liberarme de esto, y no lo podía hacer, ¿no? Tenía esa capacidad absolutamente devoradora de datos, ¿no? Y naturalmente estar junto a él siempre era un desafío, porque antes de la invención de Google, él ya era un motor de búsqueda. Entonces ya estaba corrigiendo en tiempo real lo que estábamos diciendo, porque inevitablemente la gente pues cae en pequeñas distracciones al hablar de datos concretos. Esta voracidad por los datos también las tenía por las cosas que le interesaban. El coleccionismo es una de ellas. Fue en esto también extraordinariamente generoso. Nunca vivió
vivió con lujos, pero destinó la mayoría de sus ingresos a hacer colecciones que valen la pena en ocasiones en sí mismas y en otras ocasiones porque Monsiváis las convirtió a través de su mirada en algo valioso. Empezó a coleccionar elementos de la cultura popular que probablemente hubieran pasado inadvertidos, pero a los que él dotó de un sentido especial. La excelente tarea que desarrolla el Museo Estanquillo es prueba de esto. Ahí la gente puede entender a través del humor, una de las características esenciales de la obra de Carlos Monsiváis, cómo la realidad mexicana se puede contar a través de las artesanías, del grabado, de la caricatura, de la fotografía, de las revistas de moda, de los muchos temas que interesaron la imaginación de Carlos Monsiváis. Esta relación con el sentido del humor fue prácticamente una militancia en Monsiváis. En 1958 escribió el prólogo de su famosa antología de la poesía mexicana del siglo XX y ahí dijo que la asignatura pendiente más importante de nuestra poesía era el sentido del humor. El pueblo mexicano, decía Monsiváis, es fácilmente humorístico en la calle, en las cantinas, en bastantes zonas del cine, si pensamos, por ejemplo, en la obra de Tintán o en el primer Cantinflas, pero sucumbe ante la solemnidad en momentos de enorme importancia o cuando se considera que se tiene que hablar en nombre de la alta cultura, es decir, de lo sublime. Y entonces se pasa con frecuencia al ridículo. Y él preconizó el sentido del humor como una forma de entender la realidad de otra manera. Decía Augusto Monterroso, el verdadero papel del humorista es hacer pensar y a veces hasta hacer reír. Es decir, que el atributo del humor es más bien la inteligencia y, en segundo término, la comicidad. Esta manera inteligente de entender la realidad, Carlos Monsiváis la ejerció en sus crónicas, en sus ensayos, en todos sus géneros literarios, incluyendo el de las fábulas, como en el Nuevo Catecismo de Indios Remisos, su obra más plenamente literaria. Ha descrito muy bien Emiliano Ruiz Parra la curiosidad de Monsiváis por el otro y por hablar con los cronistas de las nuevas generaciones. Me interesaba mucho la presencia de Emiliano en esta mesa porque él pertenece a los siguientes herederos de Carlos Monsiváis y, como él mismo ha dicho, ya el propio Monsiváis, con esas antenas que tenía para todo, ya estaba muy pendiente de lo que Emiliano estaba investigando y escribiendo. Otro género Monsiváis del que habría que escribirse, pero del que no tenemos tantas evidencias, o probablemente las tiene el CISEN, es el género telefónico. Tal vez el sistema Pegasus sirva, si alguna actividad tiene, para recuperar llamadas del pasado. Monsiváis hablaba por teléfono y ahí surgían algunas de sus ocurrencias. Lo dijo muy bien Emiliano, tenía un desdoblamiento que vemos en sus crónicas y que inventa testigos, lo tenía también inventando personajes en su casa. Contestaba él y decía, bueno. Entonces dice, bueno, perdón, estará el maestro Monsiváis. Dice, ¿te parte? ¿No? Y entonces uno empezaba a sospechar que a lo mejor él estaba imitando una voz y en ocasiones seguía imitando la voz y no pasaba la llamada, ¿no? Se quedaba uno con ese personaje. Era tan importante hablar con Monsiváis que en muchas ocasiones era una especie de hotline para conocer la verdad. Le hablábamos a Monsiváis para saber lo que nosotros debíamos pensar sobre sucesos de emergencia. Él solía tener una respuesta instantánea prácticamente para todo. Entonces mi generación se acostumbró a hablar al 246-590, que era la pantera de la juventud, para votar por los Rolling Stones, y al 521-1878, que era Radio Éxitos, para votar por los Beatles, pero también al 3947-62 para hablar con Carlos Monsiváis y preguntarle cómo debíamos reaccionar ante determinado suceso. Así de urgente era la presencia de Carlos Monsiváis. Menciono en el libro una anécdota que me contó Gerardo Estrada cuando dirigía el Instituto Nacional de Bellas Artes. Yo le pregunté, ¿cómo deciden ustedes si alguien de la cultura popular puede ser velado en Bellas Artes?
Dice, muy sencillo, le hablo a Monsiváis y le pregunto si lo merece. O sea, era el árbitro de la cultura nacional y llegó a imponer un gusto tan esencial que si él entraba a una sala y Juan Gabriel estaba cantando, de inmediato decía, ahí está Monsi, y cambiaba el repertorio en función del cronista. Es decir, era un cronista que afectaba la realidad de una manera extrema. O sea, el famoso principio de Heisenberg de que todo investigador altera aquello que está estudiando, en el caso de Monsiváis tenía una aplicación extrema. Él modificaba la realidad con su presencia porque era un protagonista inescapable de cualquier sitio en el que él se presentaba. Conocemos su lucha por las causas progresistas, se definió a sí mismo como doctor honoris causas perdidas, acompañó de manera generosa muchísimos movimientos sociales y su tarea de activista fue encomiable. Uno de los grandes misterios de Carlos Monsiváis es que, como era una especie de agencia de prensa de una sola persona y se presentaba simultáneamente en distintos lugares, o al menos así lo anunciaban, aunque decía muy bien Diego que no se pudo comprobar que tuviera replicantes. Jesús Rodríguez, la actriz y directora de teatro, lo llamaba Porcibáis, porque no siempre llegaba a los lugares donde estaba citado. Pero si no llegaba, mandaba un texto. Entonces tenía una presencia múltiple, ¿no? Y esta presencia múltiple no ha cristalizado en libros. Muchos de sus amigos tratamos de convencerlo de que él iniciara una fundación para recoger sus libros, para ordenarlos, catalogarlos. Y entonces él nos contestaba con su típica ironía, dice, no tienes cosas más importantes que hacer en la vida, me das lástima, ¿no? En muchas ocasiones Monsiváis ejerció, decía yo, el rigor de decirle la verdad a sus colegas. Yo me beneficié muchísimo de sus críticas, fue implacable. Uno normalmente termina un texto y quiere escuchar que se trata de una obra inmortal, pero es mucho mejor conocer la verdad. y Monsiváis nos la decía. Por lo tanto, yo creo que la cátedra Monsiváis y el texto que yo escribí debe incluir, desde luego, los privilegios de la discrepancia, el poder disentir de la propia obra de Carlos Monsiváis, una obra tan vasta que no se puede estar de acuerdo con todo lo que él dijo, ¿no? Alguien que trató de temas de la Nueva España a temas de política sexual, que abordó infinidad de veces la cinematografía nacional, pero que al mismo tiempo era experto en las más distintas áreas del saber, pues naturalmente no puedes tener razón en casi todo, ¿no? Yo lo vi disputar en una ocasión con el gran escritor catalán Terenci Moix sobre algo en lo que ellos eran especialistas, el cine de luchadores, perdón, el cine de gladiadores, y ganó Monsiváis la batalla, ¿no? de erudición. En una ocasión fuimos a la Universidad de Sussex en Inglaterra y encontramos a un profesor que empezó a hablar de Cromwell y de la historia inglesa, y Monsiváis demostró ser también experto en eso. Entonces dije, bueno, por un momento lo van a sorprender. Creo que la única zona de la realidad en la que yo podía hablar sin que él interviniera mucho era el fútbol, ¿no? Y quizá eso me volcó a escribir crónicas sobre ese campo, que era uno de los muy pocos que Monsiváis había dejado libres. En una ocasión le preguntaron qué opinaba de la definición en los penales, porque ustedes saben que la selección mexicana suele fracasar siempre cuando el partido se va a penaltis. No hay un dios azteca que nos ayude a meter penaltis. Es realmente una tragedia nacional. Entonces le dijeron, ¿qué pasa con la definición en los penales? Y él pensó que se trataba de las cárceles. Entonces dijo, hay mucho hacinamiento. Y como Monsiváis tenía una autoridad incontrovertible, le siguieron preguntando al respecto. Pensaron que estaba dando una clave para el fútbol nacional. ¿Y acaso
también la dio, ¿no? ¿Acaso sí hay demasiado hacinamiento y nadie decide quién es el verdadero tirador del penalti, ¿no? No hay alguien que tome el liderazgo. Entre las zonas de discrepancia con Monsiváis, nosotros teníamos una muy señalada, que era el papel de la contracultura en la vida mexicana, la obra de José Agustín, también el tema de la relación entre Jorge Ibargüengoitia y Alfonso Reyes. Yo tomaba partido por Jorge Ibargüengoitia, él por Alfonso Reyes. Durante mucho tiempo Carlos Monsiváis fue defensor del nacionalismo revolucionario. Quizá a mí me parece que extendió demasiado esta defensa, incluso ejerció algunas críticas sobre Mariano Azuela, que muy tempranamente, como médico durante la Revolución Mexicana y excepcional cronista en Los de Abajo, se había desencantado por completo, no solo de los protagonistas que él había visto en la gesta, sino del resultado de la revolución y todo lo que se había hecho en su nombre. Bueno, la tensión que se puede ejercer con la obra de Monsiváis es múltiple, y me parece que honrarlo pasa por también ejercer la crítica como él nos enseñó a hacer a nosotros. Yo creo que nos ha faltado una cultura de civilización crítica, y en ese sentido él contribuyó mucho a lograrlo, y bueno, creo que debemos también ser herederos de esa parte de su tarea. Por supuesto que la principal crítica se debe ejercer contra quienes detentan el poder. En ese sentido, Carlos Monsiváis fue un crítico siempre independiente y excepcional. Y creo que el libro que escribió sobre el terremoto, No sin nosotros, así lo señala. De ese libro yo traje a colación para esta reunión un par de citas que me parecen significativas y que ya no encuentro. A ver si... No, ya las perdí por en fin, problemas de la tecnología que no voy a tratar de resolver porque duraría una eternidad con ellos. Baste mencionar respecto a este libro, No sin nosotros, que Carlos Monsiváis inscribe la lucha por rescatar la ciudad, por darle un rostro, hecha por los brigadistas que se pusieron un trozo de tela amarillo en el brazo como único uniforme, y con las manos, picos y palas rebasaron al gobierno, que fue totalmente omiso en el 85. Recordemos que el presidente Miguel de la Madrid incluso retrasó la llegada de la ayuda internacional diciendo estamos bien, no necesitamos ayuda. Pensó que México iba a perder prestigio internacional si se mostraba vulnerable, y fue una actitud ruin, mezquina, que costó muchas vidas. En ese momento, Carlos Monsiváis registra el surgimiento de una sociedad civil que de alguna manera podríamos denominar el Partido del Temblor, una masa crítica inconforme con el gobierno, pero dispuesta a tomar en sus manos la ciudad y a ejercer un derecho de ciudadanía por cuenta propia. Él inscribe esta reacción en una lucha posterior por conquistar espacios civiles en México. Y yo creo que ahora la reacción que ha habido con este nuevo terremoto del 19 de septiembre, fecha emblemática, le da nuevamente la razón. Vemos el surgimiento de una resistencia diferente, gente que muchas veces había sido tachada de apática. Ya los mencionó muy bien Emiliano, los millennials, estos adolescentes, dijo Monsiváis, que tenían carta de ciudadanía, millennials que para muchos eran indiferentes a la realidad y estaban abismados en las pantallas de las computadoras y de los teléfonos, y que encontraron una ciudad que los necesitaba y donde ejercieron un nuevo liderazgo. Posiblemente ahí hay un futuro, una sociedad por venir, un nuevo partido del temblor, y en este sentido la tierra misma
le ha dado una vez más la razón a Carlos Monsiváis. Me ha pedido María Eugenia que lea un texto. Quisiera concluir con esto. Yo no venía preparado para hacerlo, pero ella sí, y trajo un texto que escribí en el periódico Reforma y que justamente alude al terremoto. Para mí es un texto periodístico porque yo tenía que dar cuenta, puesto que soy columnista y una de las exigencias del periodismo es entregar las columnas. Una de las primeras que hice se trataba del papel cultural de las narices, un tema que a mí me parecía muy importante. Monsiváis me encontró poco después y me dijo: te estás hundiendo. Si sigues así, no tienes futuro en el periodismo, tienes que escribir de cosas más importantes, al menos de vez en cuando, ¿no? No dejo de escuchar la voz correctora de Monsiváis en muchos momentos. En este caso, era difícil hacer un análisis sensato, era difícil hacer una crónica que no repitiera lo que muchos estaban viviendo o que fuera suficientemente original. Entonces hice una especie de letanía que para mí resumía en una forma sucinta lo que yo estaba sintiendo. No sé a qué género literario pertenece, pero sí sé que geológicamente pertenece al género de las réplicas. Entonces les leo pues mi réplica y con esto concluyo, pensando desde luego en Carlos Monsiváis, cuyo espíritu está presente en este momento aquí. El puño en alto. Eres del lugar donde recoges la basura, donde dos rayos caen en el mismo sitio. Porque viste el primero, esperas el segundo. Y aquí sigues, donde la tierra se abre y la gente se junta. Otra vez llegaste tarde. Estás vivo por impuntual, por no asistir a la cita que a las 13:14 te había dado la muerte, 32 años después de la otra cita, a la que tampoco llegaste a tiempo. Eres la víctima omitida. El edificio se cimbró y no viste pasar la vida ante tus ojos, como sucede en las películas. Te dolió una parte del cuerpo que no sabías que existía. La piel de la memoria, que no traía escenas de tu vida, sino del animal que oye crujir a la materia. También el agua recordó lo que fue cuando era dueña de este sitio. Tembló en los ríos, tembló en las casas que inventamos en los ríos. Recogiste los libros de otro tiempo, el que fuiste hace mucho ante esas páginas. Llovió sobre mojado después de las fiestas de la patria, más cercanas al jolgorio que a la grandeza. Queda cupo para los héroes en septiembre. Tienes miedo, tienes el valor de tener miedo. No sabes qué hacer, pero haces algo. No fundaste la ciudad ni la defendiste de invasores. Eres, si acaso, un pordiosero de la historia, el que recoge desperdicios después de la tragedia, el que acomoda ladrillos, junta piedras, encuentra un peine, dos zapatos que no hacen juego, una cartera con fotografías, el que ordena partes sueltas, trozos de trozos, restos, solo restos, lo que cabe en las manos. Eres el que no tiene guantes, el que reparte agua, el que regala sus medicinas porque ya se curó de espanto, el que vio la luna y soñó cosas raras, pero no supo interpretarlas, el que oyó maullar a su gato media hora antes y solo lo entendió con la primera sacudida cuando el agua salía del excusado, el que rezó en una lengua extraña porque olvidó cómo se reza, el que recordó quién estaba en qué lugar, el que fue por sus hijos a la escuela, el que pensó en los que tenían hijos en la escuela, el que se quedó sin pila, el que salió a la calle a ofrecer su celular, el que entró a robar a un comercio abandonado y se arrepintió en un centro de acopio, el que supo que salía sobrando, el que estuvo despierto para que los demás durmieran, el que es de aquí, el que acaba de llegar y ya es de aquí, el que dice ciudad por decir tú y yo y Pedro y Marta y Francisco y Guadalupe, el que lleva 2 días sin luz ni agua, el que todavía respira, el que levantó un puño para pedir silencio, los que le hicieron caso, los que levantaron el puño, los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía, los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía y oyeron un murmullo, los que no dejan de escuchar. Muchas gracias.